Hola mis queridos y mis queridas cáncer, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. En este día vamos a hablar del amor y una pregunta específica que tú le tengas a tus guías espirituales y a tus ancestros. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida cáncer. También te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole a este video y activando todas las campanitas y siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Coméntame lo que resuene o lo que no resuene contigo en esta ocasión. Y para comenzar, un mensaje especial para ti de parte del arcángel Gabriel te dice: tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Atentamente, el arcángel Gabriel. Bueno, te están pidiendo ponerte en tu misión de vida, ayudar, ponerte al servicio de otras personas para ayudarlas a reorientar su vida. Tú sabrás quiénes son esas personas y recuerda que al tiempo que tú ayudas a otros, te estás ayudando a ti mismo, a ti misma, mi querido y mi querida cáncer. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con el amor, preguntándome a las cartas qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti, qué piensa de ti. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es amor, amor de verdad, amor de bueno. Es una persona que piensa de una manera muy positiva y es un amor que no viene así de amor a primera vista, no. Es un amor que fue creciendo y que está creciendo en este instante. Quiere absolutamente todo contigo, quiere que las cosas funcionen entre ustedes dos y que seas tú como ese remanso de paz, esa persona que él o ella siempre ha esperado. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Lo que espera de ti tu persona especial es que no le decepciones, que no le defraudes de ninguna manera y espera que tus sentimientos sean como parecidos a los que tu persona especial tiene por ti. Bueno, es imposible que sean exactamente iguales los sentimientos de una persona y de otra, pero quiere que tú también le quieres, quiere que tú también le ames y que construyan algo bueno entre ustedes dos. Lo que piensa de ti tu persona especial es que eres una persona maravillosa, que eres una persona con quien se puede conversar, eres una persona que se presta para hacer cosas bonitas, para hablar y que no te enojas como que así como que tanto, así como que de tan improviso y que decides de una buena manera las cosas que se te dicen, tal vez algo que ustedes dos hayan discutido y que no estén de acuerdo. Bueno, tu persona especial confía en que tú eres ese tipo de personas con las que eh, se le puede decir algo más o menos fuerte, pero con mucho respeto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también veremos el consejo de tus guías espirituales. Me dice que mucha felicidad, mucha suerte en la familia de ustedes dos, un embarazo, pero que como de cuidado, ¿no? Un embarazo, no cuidarse mucho al principio o planear ese embarazo, me dicen las cartas, pero es una alegría para ustedes dos. Eh, esa llegada de esa nueva persona en su familia. También si están esperando comprar casa o irse para otro lado, les va muy muy bien en ese traslado que ustedes quieren hacer o en ese nuevo proyecto que ustedes quieren tener como relación, como pareja. Van a haber ciertas escenas de celos, ciertas desconfianzas entre ustedes dos, pero es algo como pasajero, es algo que como que va a ser cosa de algún momento, algún malentendido, pero que es algo totalmente pasajero entre los dos. Vamos a ver qué más nos dicen por acá tus guías espirituales acerca de de la situación. Bueno, me dice muy claramente, sí, o sea, estos celos
son algo infundados, son algo reales, ya son justificados. Va a haber alguien que los va a querer seducir a uno de ustedes dos. Va a haber como esta situación, pero solamente ahí se va a quedar esa situación. Esto va a causar como mucho dolor, mucha tristeza, sí, pero va a ser como un llamado de atención para los dos. No se vayan a aislar el uno del otro, mejor confronten la situación y miren qué es lo que realmente está sucediendo en la relación que ustedes dos tienen, porque es una relación que puede estar, sí, tal vez en ciertos problemas, dificultades en algún momento, pero que sí, ustedes dos hablan y como que, bueno, si los dos se ponen de acuerdo, los dos lo pueden resolver. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales en esta ocasión. Cuidado con el mal genio, cuidado con las reacciones demasiado airadas, hice más bien con calma y también te dicen que el éxito de esta relación está en lo fuerte que ustedes dos sean. Esta situación, al contrario de ser algo negativo, diría yo, deberían de verlo como por la parte positiva. La persona que va a ser tentada en esto no se va a prestar, tal vez lo van a descubrir de alguna otra manera, que esa persona está queriéndolo seducir o queriéndole dar un beso o un abrazo o insinuándole algo, pero esto va a dar como pie al contrario de separarlos, de unirlos, para confrontar esta situación, para poner en su lugar a esa persona que se está queriendo inmiscuir en la relación de ustedes y dar un giro total, un giro de 180 grados. Si antes ustedes estaban pasando por problemas y dificultades, esto los va a llevar como a un nuevo nivel diferente, a caer en cuenta de muchas cosas, de que uno no tiene ganado al 100% a una persona por el hecho de que vivan, de que ya tengan algo de algún tiempo, no, las relaciones hay que construirlas día a día sin paranoia tampoco, pero sí esforzándose día a día por la otra persona y cayendo en cuenta de que son una pareja, son una relación que están queriendo construir algo bonito juntos y lo están construyendo definitivamente, ¿listo? Todos los problemas, todas las parejas tienen problemas y dificultades. En todo lugar hay personas envidiosas, queriéndoles tener lo que ustedes tienen. A la larga yo sé que ustedes salen bien y reforzados su relación de toda esta situación. Bueno, ahora sí vamos a hacer la lectura para ustedes, mis queridos y mis queridas cáncer, de esa pregunta que ustedes tienen acerca de esa situación distinta del amor. Sus guías espirituales ya mismo les van a responder a esa pregunta que ustedes tienen en su cabeza en este instante. Te dicen que la cuestión es de terminar lo que hayas comenzado, de no dejar a medias tintas esa situación, ese trabajo, esa cuestión, hay que terminar esa situación, no te preocupes porque de ahí en adelante te va a comenzar a ir mucho mejor, viene una estabilidad laboral para ti, viene, aparece esa persona que tú has estado esperando desde hace algún tiempo, aparece definitivamente. Eh, Mira, hay como cierto cansancio de parte tuya porque es algo que se ha alargado mucho, pero si tú ya como que tomas la decisión de que, bueno, este trabajo, esta situación, este problema que tengo, hay que resolverlo ya, en este instante, ya mismo, ya no darle más largas, ni, o si hay personas de las cuales tú dependes para solucionar esto, bueno, afanar a esas personas para que las cosas se solucionen mejor, porque mira, tú tienes muchas cosas pendientes por hacer, o sea, tienes muchos sueños por cumplir. No te enojes más con esas personas, más bien dialoga con esos personajes y mira, el éxito para ti en toda esa situación está en tu fortaleza, en hacer respetar lo que es digno para ti, lo que es justo para ti, y después de que tú resuelvas esto que ha sido como tan engorroso, como que ya te da como pereza esta situación, cuando tú salgas de esto, viene un giro total de 180 grados en todos los aspectos de tu vida para ti, mi querido y mi querida cáncer. Bueno, mis cáncer, los invito muy cordialmente a suscribirse al canal, a darles like a este video, activar las campanitas, comentar lo que ha resonado o no resonado contigo
Los espero en la próxima oportunidad. Los quiero muchísimo, muchísimo. Les envío muchas bendiciones, mucha luz y muchísimo amor.